Buenos días, su escritora Rosemary Tapia. En una videoconferencia con los estudiantes de la UDI coordinados por la profesora Zaida Sanso. Entonces, aquí vamos a iniciar, porque yo sé que la novela es Los Misterios del Olvido, con una reseña, pero voy a esperar que ellos me contesten si ya me están viendo. Si no, entonces tendré que llamarlos por teléfono. Entonces, ya me ven, perfecto. Mira, yo quiero felicitar al joven que hizo el enlace. Mira, las cosas no son difíciles, nada más hay que empeñarse en resolverla. La vida es un reto constante y los que se quedan atrás, que no se lamenten después. En la vida no nos podemos amedrantar por las dificultades, al contrario. Lo que no te mata te hace más fuerte, como dice el refrán. Así es que adelante y vamos a iniciar con los misterios del olvido. Yo voy a darles una breve reseña de cómo surgen los misterios del olvido. Miren, en una ocasión unas amigas me dijeron que querían una novela de amor. Y yo les contesté, pero si yo no soy Corín Tellado, ¡qué pereza! Entonces ellas se rieron, pero miren cuando las cosas vienen. Yo estaba en la clínica y escucho a una joven hablando que el papá había perdido la memoria. Cuando la amiga le dice, ¿tiene Alzheimer? Ella dice, no, no tiene Alzheimer. Yo me imaginé que era un anciano, pero cuando abre la puerta y sale un señor como de 55 años y guapísimo, yo dije, este es el galán para las novelas de amor de mis amigas, porque tenían más o menos esa edad. Pero entonces yo me hice la pregunta para desarrollar el argumento, ¿por qué va con la hija y no con la esposa? Lo puse viudo. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que se bloquee y olvide todo? Y yo pongo un trauma psicológico. El esposo de la otra hija le había robado la empresa. Y así inicia los misterios del olvido. Esa fue la motivación inicial de los misterios del olvido. Años atrás yo había estudiado, porque estuve muy enferma, Ayurveda. Leí varios libros de Ayurveda y pensé que esos conocimientos podían servirle a los lectores que atravesaran algún problema, alguna crisis, alguna grave enfermedad, un duelo, una separación, en fin. Yo en mis novelas siempre pongo herramientas para enfrentar la adversidad. Yo quiero que vayan anotando en el renglón donde dice 6 las preguntas. Antes que nada, quiero felicitar a la profesora Zaida Sanso. La profesora Zaida es una mujer contemporánea, es una mujer que no se pone obstáculos tecnológicos. A muchos profesores yo le he dicho de la videoconferencia, han dicho que no, miren, para yo ir hasta allá, regresar, volver, como 3 horas. Yo tengo una salud frágil de pasar una gripe, después me mojo, viene una complicación. Y como cuando yo cierro cada videoconferencia, yo digo, Rosemary está cerquita de ustedes, está a la distancia de un clip. Ahí estoy yo. Entonces, tenemos que usar la tecnología para hacer que nuestra vida sea mucho más fácil. Miren, yo este conversatorio para grabarlo y subirlo a YouTube, yo tengo que hacerlo como en 35 minutos. Ya en 45 minutos yo estoy haciendo otra cosa. Cuando es allá, 3-4 horas. Y si hay tranque, peor, porque ahora hay tranque hasta en el corredor. Entonces vayan anotando en la parte de abajo las preguntas. Y yo sí no quería pasar de alto, y también felicitar a la Universidad UDI, a la Universidad del Istmo, porque la mayoría de las universidades tienen un ancho de banda espantoso. Y entonces ustedes, gracias a Dios, tienen muy buen ancho de banda. Mire que se conectaron ni una vez. Así que vayan preguntando, ponen las preguntas. Vamos a ver, voy a escribirle aquí. Pregunten. Aquí le estoy preguntando que pregunten que si me siguen viendo, porque aquí escribí hasta mal. Es que tengo las luces solo una luz prendida para que la imagen... Bueno, entonces hagan las preguntas. Hagan las preguntas las que ustedes quieran. A veces ustedes piensan que su pregunta es muy sencilla. Las cosas sencillas son las que valen la pena. Porque a veces tratamos de ver cómo
dice que tienen un problemita ahí con el audio. ¿Me escuchan? Eso es, tenemos que ver cómo hacemos. A lo mejor el audio no está funcionando bien, las bocinas. Ok, perfecto. Ustedes pueden ir haciendo las preguntas y entonces vayan haciendo las preguntas y yo se las voy a contestar con mucha calma para que el audio no tenga problema. Así es que vamos a ver. Aquí dice, ¿qué me gusta hacer en tiempo libre? Leer, leer, leer y leer incansablemente. Miren, para que ustedes tengan una idea, yo al mes me leo mínimo 12, 15 libros. Hubo un mes, el mes pasado, que tuve que revisar mis novelas que van a ser reeditadas, que eran 13 que iban a ser reeditadas, que me leí más de 30 libros, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Entonces, aquí me dicen que cuál es mi hijo favorito. Mi hijo, porque un libro es un hijo. Miren, pregúntenle a su mamá cuál es su hijo favorito, o a su papá. Es muy difícil. Entonces, decir yo cuál es mi novela más... Yo puedo decir cuál es mi novela más exitosa, Roberto por el buen camino, seguido muy de cerca por Niña Bella. Mi novela más tierna, Los ángeles del olvido. Mi novela más divertida, Travesías mágicas. Mis novelas más controversiales, las novelas políticas, que comienza desde Caminos y Encuentros, tiene matices políticos. La trilogía política, Agenda para el desastre, El retorno de los bárbaros, No hay trato, ahora El poder desenmascara. ¿Qué me motivó a ser escritora? Primero, mis padres leían. Si ustedes quieren que sus hijos sean buenos estudiantes y posiblemente escritores, que los vean leer, porque se predica con el ejemplo. Mis padres eran lectores y un profesor en tercer año de español hizo la diferencia, me hizo amar la literatura. Aquí miren, aquí me hacen una pregunta muy interesante. ¿De qué manera Jaime, el personaje, en Los misterios del olvido, ve a Dios? Miren, Jaime era un creyente como son muchos, creyente a distancia, pero cuando él se enfrenta a este problema, busca la soledad, medita, tiene un encuentro con Dios. Y esas meditaciones, esa oración contemplativa es la que lo cura a él, porque sana todas sus heridas. Dice aquí, ¿cómo saca los títulos? Es muy buena pregunta también. Miren, a veces lo más difícil es el título, porque después de la portada, el título es lo más importante. Miren, a veces hay novelas buenísimas con títulos muy débiles. Sin embargo, yo el título lo pido en meditación. Y a veces me llega antes de la novela, a veces a mitad de la novela, a veces al final de la novela, como en No hay trato. Habían pasado 2 semanas, la había terminado y no tenía nombre. Entonces, ahí, aquí me dicen que si yo viajo para inspirarme. Sí, pero a veces el viaje no es geográfico, a veces es un viaje interior, donde tú viajas por las heridas que te causó la vida. A veces tú viajas por las alegrías que tuviste en la niñez. A veces tú viajas al pasado, a recordar un familiar que dejó una huella imborrable, como fue mi madre, como fue mi abuela Carlota. Entonces sí viaja uno, pero a veces el viaje no es geográfico. Miren, en La raíz de la hoguera, yo viajé en un sueño. Y una persona que conoció el lugar se quedó asombrada. Dice, es exactamente igual, yo soñé con ese lugar. Después un hijo de una amiga fue a Florencia y cuando ve el cementerio dice, este es el cementerio de La raíz de la hoguera. Entonces, miren cómo es una magia, un misterio. Entonces dice, ¿cómo maneja las emociones? Miren, yo trato de separarme de las emociones porque a veces, cada vez que yo pongo un personaje a actuar, yo soy ese personaje, independientemente del género. Y a veces el personaje no tiene buenos sentimientos, entonces yo me separo.
y separo mis emociones. Inclusive hay veces que no puedo. En la novela de Tuti, cuando yo pongo que Tuti muere, yo lloraba y no entendía por qué yo había puesto que Tuti muere. Al final de la novela comprendí. Es una novela realista. Y estos chicos solo tienen 3 destinos si no corrigen su camino: la muerte, que es el cementerio, el hospital o la cárcel. Entonces las emociones son muy difíciles. Aquí vamos a ver cómo influye su familia en sus libros de manera determinante, sobre todo en los primeros. Yo comencé a contar cosas extraordinarias de mi familia. ¿A qué me dedicaba antes de escribir? Yo era gerente de Raúl Tapia y compañía por 25 años en Chitré, donde manejaba todos los departamentos. Eso me ayudó porque manejaba también el departamento de mercadeo y el de cobro en el mercadeo editorial. Y por eso lo he hecho con mucho éxito. Entonces aquí dice: ¿considera usted que sus obras han causado el impacto social que usted esperaba? Yo esperaba mucho menos. Tengo que ser sincera. Este es un país donde a la literatura no se le daba mucha importancia. Así que yo no esperaba este impacto. Yo sí anhelaba que los jóvenes me leyeran. Hacer el libro atractivo para que los chicos quisieran leerme. Para ser la escritora de los jóvenes. Porque cuando llegas a los jóvenes, llegas a 4 generaciones. Los abuelos, porque el chico le habla del libro y los abuelos dicen: vamos a ver qué tiene este libro. Sus padres, que dice: este muchacho no le gustaba la lectura y ahora ¿por qué lee? Ellos y posiblemente sus hijos. Así que llegar a los jóvenes es llegar a 4 generaciones. Vamos a ver aquí. Yo los felicito porque están aquí metrallándome con las preguntas. Qué bueno, así me gustan a mí los conversatorios. Aquí dice: ¿en qué se basa para hacer la novela Los Misterios del Olvido? Los Misterios del Olvido me baso en muchos aspectos. Primero, en el aspecto que se está viendo mucho. Los padres durante muchos años manejan una empresa, lo manejan con mucho éxito. Los hijos no siguen ese ejemplo. Entonces, lo que esos padres construyeron en años, a veces ellos lo destruyen en unos meses. La irresponsabilidad. Pero ¿qué pasó ahí? Cuestiónense los padres, ¿por qué no educaron a esos hijos como sus abuelos lo hicieron con ellos? Entonces ahí está el detalle. Mira la frivolidad de la hija mayor de don Jaime, y era su favorita. Miren esa bondad y altruismo de la hija menor, cuando le dice al papá que ella sabía que su hermana era su preferida, pero que todos tenemos derecho a tener predilección, y eso no significa que no amemos a las demás personas, porque él era el preferido de ella. Miren esa forma de ese amor incondicional. Entonces hay tantos, miren los celos de la esposa. No fue feliz con un hombre que la amaba, porque el fantasma de los celos nunca salió de ese hogar. Miren a Margarita, una mujer que a pesar de tener una decepción siguió adelante y triunfó en la vida, y que nunca cerró su corazón al amor. Entonces, en fin, hay tantas cosas. Cómo uno se puede sanar de una enfermedad o contribuir a su mejoría. Entonces hay tantas cosas. Aquí me dicen que en qué año inicié mi carrera. Aquí hay otra, es que como van, dice, miren, vamos a ver aquí que faltan varios. Momento más difícil de su carrera. Yo creo que el momento más difícil de la carrera es cuando uno tiene que tropezar con la envidia, muchas veces de los propios colegas, que no soportan que otro haya triunfado, que les quite ese argumento de que aquí los panameños no les interesa la lectura, que aquí la lectura no tiene ninguna importancia. El argumento de la queja se los quité. Entonces esa envidia, ese ataque, eso es una de las cosas más difíciles de la carrera. El clima político que hay en Panamá. Yo le he dedicado 5 novelas, desde mi primera, En Caminos y Encuentros, porque el tercer capítulo comienza con las declaraciones de Díaz Herrera y esa persecución selectiva.
La trilogía política es una trilogía a la corrupción. No hay trato, es la respuesta a la corrupción. Agenda para el desastre, la agenda desastrosa de un presidente. Y el retorno de los bárbaros, el peligro que puede tener la democracia si no tenemos una sociedad de consenso, de diálogo. El poder desenmascara. Dicen que el poder corrompe. Yo estoy segura que no es así. El poder desenmascara, saca tu verdadera esencia. El clima político está en mis novelas, en todas estas mis novelas. Entonces vamos a ver aquí. Dice que si mis novelas están basadas en hechos o son inventadas. Hay de todas. Hay novelas basadas en hechos reales, hay otras donde es ficcionado. Ya hay unas donde hay hechos reales y ficción, entramados. Entonces vamos a ver cuál es mi comida favorita. Esta está muy buena. Yo inicié mi carrera en el 2000, por si no lo dije. Mi comida favorita, yo creo que es por mi abuela italiana. A mí me gustan mucho las pastas. Yo como una pasta que la hacen aquí en Pomodoro, vale la propaganda, que es una salsa siciliana con cualquiera pasta. Miren, casi siempre pido rigatones siciliana. Esa es mi comida favorita, que esa salsa es con berenjena, tomates, todo muy natural. Entonces, lo de los hechos, ¿con cuál de sus libros se identifica más? Mi libro más divertido es Travesías Mágicas, que se lo hice a mi sobrino más chiquito cuando tenía 5 años, Raulito. Sin embargo, hay un personaje con el cual yo me identifico sobremanera. Sara Ortiz, en No hay trato. La mujer que lucha contra la corrupción, arriesga su vida. Ese es el personaje con el cual yo más me identifico. ¿Qué tiempo tomo para escribir un libro? Regularmente 9 meses, pero les voy a decir una cosa, es que yo escribo todos los días. Todos los días yo escribo entre 2 y 3 horas y leo 3 horas, a veces 4 horas leo. Hay personas que dicen 5 años porque escribieron un día en enero. En febrero no escribieron porque eran los carnavales. En marzo tampoco porque hacía calor. En abril escribieron media hora. En mayo estaba lloviendo. Y así se van y escriben. Cuando ustedes ven lo que escribieron al año, fueron 20 horas. Así les toma más de 5 años. Entonces eso depende de la dedicación. Yo tengo mucha organización para escribir. Esta es una pregunta muy buena. Yo al principio escribía por intuición, después me fui preparando porque el escritor nace y se hace. Pero quiero que sepan que el escritor tiene que autoformarse. La formación del escritor lo tiene que hacer él mismo. Hay mucho material, el libro de creación literaria, información en el internet. Las 2 primeras novelas las escribí por intuición, que yo pensaba que iba así, iba contando. A partir de la tercera novela hago un esquema estructural y una ficha de los personajes. Y también pongo los pasajes de acción, los episodios de acción. Así me es mucho más fácil y más rápido entramar la novela. Esa es la organización. Vamos a ver aquí. Bueno, yo lidio con la crítica bastante bien. Cuando la crítica es constructiva, aunque sea en contra mía, yo aprendo. Yo aprendo. Cuando la crítica me favorece, yo sé que a veces está por lo que leyeron y a veces porque hay cierta comunicación de cariño con el escritor y yo la agradezco muchísimo. Pero esa crítica feroz para hacer daño, yo respondo con contundencia y los desarmo. Porque muchas veces son escritores que no han tenido éxito. ¿Qué mensaje quiere transmitir en sus novelas? Hay un mensaje en común en todas mis novelas. Por muy negro que sea el panorama, la esperanza. O sea, no importa que estés en un pantano, como hay una novela, El arcoíris sobre el pantano. Si tú elevas tu mirada, encontrarás el arcoíris de la esperanza. La esperanza siempre está en mi novela. La esperanza, el amor, la solidaridad, la honestidad. Así es que en mis novelas hay muchos valores. Entonces, mi primera obra fue Caminos y Encuentros. En la época que hubo una persecución política por la dictadura de Noriega, yo le prometí al grupo de mujeres civilistas contar nuestra historia. Y ahí está en Caminos y Encuentros. Dice, ¿cómo logra
hacer un perfil tan realista de sus personajes? Esta pregunta es buenísima. Yo le quiero felicitar a la profesora por la preparación de sus estudiantes. Le tiene que poner excelente nota a todos. Miren, ¿cómo yo hago el perfil? Yo trato de que mis personajes no sean acartonados, que mis personajes sean muy parecidos a las personas. Que ustedes cuando vean un personaje digan, se parece a mi vecino, ay, esta es la amiga envidiosa, esta insoportable. O sea, que sea humano el personaje. Entonces, así yo logro que la novela se sienta como vivida. Entonces aquí dice que hay una historia detrás de cada novela. Eso es muy cierto. Detrás de cada novela hay una historia. Mujeres en fuga. A mí me dijo una muchacha que a la prima la habían destituido del trabajo y el esposo la había dejado porque era ludópata, no salía de los casinos. Así que detrás, aunque yo no lleve esa misma historia, detrás de cada novela hay una historia. Dice, si usted pudiera cambiar o mejorar algo en su país, ¿qué sería? Yo creo la certeza del castigo. La impunidad es la que fomenta la corrupción. Si aquí, y no estoy hablando de persecución ni de justicia selectiva, porque para mí la justicia selectiva es persecución, aunque la persona haya cometido el delito. Se tiene que decir, se va a perseguir el delito, caiga quien caiga, y que haya certeza del castigo, cero impunidad. Yo cambiaría eso y se cambiarían muchas cosas. La juventud, yo tengo mucha fe en la juventud. Miren, la juventud actualmente tiene muchos retos y responde con bastante responsabilidad a esos retos. Yo seguiré teniendo fe en la juventud, porque cuando tú tienes fe en alguien, esa persona te cumple. Así es que para mí la juventud está desempeñando bien su rol. Están estudiando, muchos estudian y trabajan para ser profesionales exitosos. Mi vida familiar es bastante tranquila, nos reunimos la familia, pero mi vida familiar viene sustentada por la educación que nos dieron nuestros padres. Mi mamá era una mujer que para ella lo más importante era el amor al prójimo. Mi mamá decía que el que no sirve a su prójimo no sirve para nada. Esa mujer que enseñó en sus hijos pilares para sostener en la vida el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. El compromiso con una sociedad justa, la búsqueda y encuentro de la misión en la vida. Todos tenemos una misión que cumplir, todos tenemos talentos para ponerlo al servicio de los demás. Entonces aquí dice, ¿hacia cuál género se inclina más? Miren, dicen que yo soy muy buena como novelista social, realista, para recrear la realidad que nos golpea, que nos duele. Sin embargo, yo me siento muy cómoda en la novela política, porque yo desde los 14 años vivo estudiando política, me encanta la política. Aquí la gente dice, yo no soy político, porque creen que decir político y corrupto es la misma cosa. No, todos somos políticos. Que no seamos políticos partidistas es otra cosa. Pero sin embargo, hay algo que me llena de pasión, es la novela de suspenso. Yo cuando estoy haciendo una novela de suspenso, yo me siento en otro mundo. La raíz y el crepitar de la hoguera, se las recomiendo. Entonces, aquí vamos a ver. Aquí me dicen que si soy familia de Juan Carlos Tapia, mi hermano mayor. Mi hermano mayor, Juan Carlos Tapia, él es mi primer promotor, él es una de las primeras personas que lee mi obra y es timbre de orgullo para toda la familia. Aparte de la escritura, ¿qué más se dedica? Miren, a leer y a escribir, pero me encanta la música, sobre todo la ópera. Yo muchas veces escribo escuchando ópera. Entonces aquí dice, vamos a ver, que si fue difícil publicar la primera novela, sí.
más de un año buscando imprenta. En el 2000 casi ninguna imprenta hacía novelas, todo era muy difícil. La imprenta Alvarado me la hizo, me la consiguió en ese entonces el director de La Estrella, James Aparicio, pero fue un año para encontrar imprenta y todo fue muy difícil. Entonces yo hice un grupo Letras de Fuego que yo me encargaba de orientar a las personas que comienzan para que no tuvieran que atravesar tantos obstáculos como lo atravesé yo. Dice, ¿cómo organiza su tiempo? Miren, yo trabajé en Raúl Tapia y compañía y con una de las personas que más aprendimos fueron con los alemanes. Miren, los alemanes quedaron devastados después de la Segunda Guerra Mundial. Y miren la potencia económica que han logrado ser. Ellos tenían un sistema de administración excelente. Yo me acuerdo que una vez yo conversé con ellos y uno de ellos me dijo que el éxito de sus funciones era pendiente cero. No tenían nada pendiente. Y yo trabajo con una agenda de pendiente cero. Yo creo que ese ha sido parte de mi éxito. Entonces, y yo hago muchas tareas, conversatorios, llevo una agenda, trato de que a las 4 de la tarde no tener ningún pendiente. Aquí dice, ¿algún consejo para ser buen escritor? Leer, leer, leer. Olvídense de esos cursitos. Son buenos. Yo solo recomiendo uno, el de la profesora Iliana Walcher. Cómo editar, escribir y editar su libro. Ese es un curso completo, pero la gente a veces se gasta $1000 en una cuestión. Lean, estudien por su cuenta creación literaria y sean organizados, porque tienen que tener disciplina, organización y persistencia. Entonces aquí dice, color favorito, el rojo. Miren, hasta cuando yo estoy triste me pongo el rojo. Yo siento que inmediatamente me renuevo. La peor crítica que he tenido, una crítica que hicieron sobre Roberto por el buen camino, dicen que no había sintaxis. Yo quiero que ustedes me digan como estudiantes qué maleante habla con sintaxis, qué pereza, ¿no? Pero bueno, en la vida se tiene uno que enfrentar a todo eso. ¿Por qué la denuncia social es una de mis principales motivaciones? Esa es importantísimo. Porque yo tengo un compromiso con una sociedad justa. Por esa única razón. Tenía ya usted en mente, desde los 12 años quise ser escritora, pero sabía que había que tener mucha paciencia para lograrlo. Dice aquí, sí, desde los 12 años yo quise ser escritora. Miren, aquí dice, aquí es uno muy importante, ¿de qué se graduó en la universidad? Miren, para que ustedes vean cuando una persona quiere salir adelante. Cuando yo terminé la secundaria, yo desde pequeña he tenido una salud muy frágil. El médico le dijo a mi mamá que yo no podía trabajar y no había universidad en Chitré. Trabajar e ir a la universidad. Tenía que venirme para Panamá. Mi mamá siempre tuvo una condición cardíaca. Yo sería incapaz de separarme de mi madre, pero me formé a distancia. Ahora dicen educación a distancia, antes era por correspondencia. Yo me acuerdo que yo cogí un técnico en administración de empresas. Yo también estudié finanzas, auditoría, todo eso a distancia. Y la literatura, me fue muy fácil estudiarla por mi cuenta. Mi formación es autodidacta. Y sigo aprendiendo todos los días, porque cada vez que uno toma un libro en las manos, uno aprende. Entonces, en fin, miren, en ese juego que me mandó un lector preguntado, yo tengo varios lectores que son ingenieros, abogados, médicos, y ninguno tiene el índice que tengo yo, porque todo lo que lo he aprendido a través de mis estudios a distancia y de la lectura. La lectura es herramienta de capacitación continua. Aquí dice, sí, algunos libros tienen relación con mi vida personal, algunos, la mayoría no.
Entonces, porque al principio, si ustedes van a escribir, yo les recomiendo, como decía Hemingway, escribe sobre tu patio interno, escribe sobre algo que tú conozcas, vas desarrollando destrezas literarias y después puedes escribir de lo que quieras. Entonces, yo nací aquí en Panamá, a los 3 años nos mudamos para Chitré. Hay una anécdota en esa mudanza para Chitré. Yo no, para que se rían hay que relajarse también. Yo nunca tenía 3 años, había visto una vaca. Y cuando yo vi una vaca que íbamos en el carro, yo quedé maravillada. Y yo le pregunté a mi mamá que cómo se llamaba. Yo nada más conocía a los perros y un loro que tenía mi mamá. Me dijeron que era una vaca, que daba la leche. Y yo decía, yo creía que la leche la daba la lata, nos daban leche clean. Y después yo hago una pregunta que todos los que iban en el transporte se rieron a carcajadas. Pregunté que por qué las vacas no usaban panty. Eso fue la carcajada de todo el grupo y esa es la anécdota de cuando me llevaban chiquitita para Chitré. Entonces yo me quedé allá 46 años. Yo me retiré a los 49 años y me vine de Panamá porque yo sabía que para desarrollar mi carrera literaria tenía que estar en la ciudad. Sí, yo comparto mucho con mi familia, sí, compartimos mucho. Yo tengo una hermana melliza, no es gemela, es melliza. Tiene una voz preciosa, tiene un hijo que es tenor lírico. Tal vez por eso a mí me encante tanto la ópera. Y yo recuerdo que desde chiquita, mi papá fue estudiante de La Salle y fue la primera voz de La Salle. En el momento en que La Salle tenía un sacerdote que había dado por muchos años clase de canto en un conservatorio en España. Mi papá tenía una voz prodigiosa y mi papá era un tenor empírico, él mismo se había hecho. Y entonces, esos son los recuerdos que yo tengo de la niñez. Aquí dice algún mensaje para los estudiantes venezolanos, somos 3 venezolanos. Para los panameños, un abrazo, y para los venezolanos, para los extranjeros, bienvenidos a Panamá. Nosotros somos un país anfitrión, un país donde nadie se siente forastero. Le damos la bienvenida a los extranjeros como ustedes que se están superando, que son buenas personas. A esos son los que queremos. A los otros no, que se vayan. Así es que un abrazo. Y somos hermanos, somos latinoamericanos, así es que bienvenidos a Panamá. Miren, una de mis novelas me las publicó Alfadil, el grupo Alfa de Venezuela. Y yo conozco a un escritor, creo que es historiador, apellido Caballero, que escribió en Venezuela. Entonces, yo leí hasta una novela de él que creo que se llamaba Anatomía, un ensayo, Anatomía del Poder. Entonces conocemos a los escritores venezolanos, tal vez a los contemporáneos no los conozcamos tanto, pero a Rómulo Gallego, todos esos escritores que conocimos en la escuela secundaria. Ya yo voy a dar una pregunta más porque ya nos vamos acercando a los 35 minutos, pero este ha sido uno de los mejores conversatorios. Miren, excelente conversatorio. ¿Alguna vez dudó de lo que está haciendo? Miren, yo no tengo duda. Mientras yo tenga duda de algo, no lo hago. Cuando yo voy a emprender un proyecto, yo tengo la certeza absoluta que por ese camino es el que yo quiero transitar. Si tengo éxito, qué bueno. Si fracaso, no lo tomo como un fracaso, sino como un aprendizaje para levantarme, me dé nuevas fuerzas y seguir adelante ya con la experiencia adquirida en ese tropiezo. En la vida todo es así. Lo importante es poner nuestro mejor empeño. Los resultados muchas veces no dependen de nosotros, dependen de Dios. Entonces yo quiero, aquí me agradecen a la orden. Yo quiero como mensaje final decirles que lean incansablemente. Miren, yo tengo un grupo en Facebook que se llama Círculo Virtual Siembra de Lectores. Inscríbanse, ahí comentamos libros, a veces sacamos videos, ustedes pueden comentar sus lecturas desde su casa
Inscríbanse, búsquenlo en Facebook, Círculo Virtual Siembra de Lectores. Busquen, yo voy a grabar este video, lo voy a poner en mi página web, lo voy a poner en todas las redes sociales. Aquí me hacen una pregunta política. ¿Qué opinión le merece Juan Carlos Varela? Yo creo que el gobierno está iniciando. Van a paso muy lento. Eso es lo único que me preocupa. Pero hay que darle más tiempo para ser justa, para ser objetiva. Y tal vez dentro de un año ustedes me puedan preguntar. Lo que no me gusta es la justicia selectiva. La justicia debe ser para todos, caiga quien caiga. Entonces vamos a ver si es que están iniciando con tropiezos, si es que van muy lento. Vamos a esperar un año y yo les daré tal vez ya no estén con la profesora Zaida, estén con otra profesora, pero diga, cuando lleguen de una profesora, búsquense mi última obra. Miren, el otro año yo voy a hacer una obra sobre bullying, que no solamente hay bullying en los colegios, en las universidades, también lo hay en el trabajo. Entonces, en fin, yo quiero despedirme ahora felicitando a todo el grupo. La profesora le tiene que poner excelentes calificaciones. Pocas veces yo he tenido un conversatorio tan activo. Aquí me dice que me agradecen la videoconferencia y yo cierro con la frase de siempre. Rosmarie Tapia está cerquita de ustedes, está a la distancia de un clic. Gracias.